8 de julio 2026, estamos en el día 189 del año, nos faltan 176 por recorrer. Vuelta 12, cuadrante contexto, paso lógico del palineal. Esa parte del contexto es cómo me relaciono con el entorno. La diferencia entre estos, frecuencia 189 y 176 es 13, es percibirse a uno mismo, cómo me percibo a mí por ese 13 del 1, el ser, y el 3, esa percepción, ese entendimiento previo a la conciencia, ¿verdad? Bueno, tenemos el espacio en la memoria, me permite resignificar una codificación previa, ya sea ajustarla para seguir estable o actualizarla a una nueva interpretación para otra toma de conciencia. Es decir, cuando hacemos un espacio en la memoria va a ser para dar un poco más de estabilidad porque se le va a asignar más información a algo que ya se había analizado, o se va a cambiar totalmente para hacer otro paso. Es decir, como si hubieras hecho una nueva revisión de aquello que viviste y entendieras un poco más de por qué lo viviste, o definitivamente aquello que viviste ya lo tienes que pues trascender, como cerrar, y entonces sí, hacer el ajuste propio para poder dar ese paso. El desafío de la mente clara es ver cómo la de clara le permite percibirse en su propósito, tanto individual como colectivo. Entonces, una mente clara no es el hecho de que no estén dudas, sino más bien es cómo esa interpretación va a ser el ajuste, como percibo mi propósito, para poder hacer el procesamiento de la nueva información. Es decir, en la parte individual, cómo me llego a percibir a mí de una forma más transparente, y en la parte colectiva, cómo esa transparencia aporta algo. Y aquí es, todo el tiempo vamos a aportar, ¿no? A veces vamos a ser consumidores de lo que aporte otro, pero tenemos que saber cómo estamos conectando con el otro. Si estoy muy enfocado en solo un aspecto, ¿qué pasa con el resto que no enfoque? Cuando te pones como un objetivo y solo fijas tu pensamiento, tu entorno en ese objetivo y cierras como tu atención en el resto, ¿te das cuenta que estás dejando pasar? ¿O eres consciente que hay más cosas en el entorno que a lo mejor no se relaciona con eso que estás enfocado, pero realmente va más allá de solamente ese enfoque de solo un punto, un objetivo, una actividad, sino que realmente pueda percibir el entorno para ver, bueno, qué más hay alrededor en relación a esa actividad, o que hay cosas diferentes que me podrían aportar algo diferente a la actividad. Es como que siempre vamos a estar en esa balanza, o mantenemos la constante de lo que estamos viviendo, o eso que estamos viviendo está en un proceso de cambiarse para otra forma, que se modifique. Algunos podrían meter aquí hasta el tema de mutar, pero más que mutar es más bien que se modifique en otra versión, porque mutar es como mantener lo anterior pero presentarlo de una forma diferente, ¿sí? Y modificar ya implica un cambio en el diseño, entonces ya implica como una novedad. Entonces hay que estar bien conscientes qué es lo que yo estoy mutando, que a lo mejor estaba en un polo percibiendo la información, ahora me voy al otro polo y lo percibo como en el otro punto de la balanza, pero realmente sigue siendo la misma línea, la misma temática, ¿ya? En diferencia de que pues veo algo y puedo hacer la transformación. Ahorita déjame pensar algunos ejemplos, por ejemplo, de hacer espacio en la memoria y resignificar. Desde mi experiencia, resignificar, por ejemplo, ¿qué podría ser? Bueno, ahorita me viene a la mente el tema de la hermana. Yo tenía un tema con una de mis hermanas porque pues, nuestra relación era como que siempre pique, pero no entendía por qué. Ya cada una se había trabajado en lo individual, en sus aspectos personales que tuviera que ver en las relaciones con cada quien, y había bajado un poco la tensión, pero yo no entendía de dónde venía de mi parte esa tensión constante, hasta que bueno, haces una profundización más, y entonces en lo que encontré de mi historia, porque haciendo el espacio en la memoria, estuve trabajando con mi desarrollo, y entonces en una de las tantas pláticas que tuve con
Mi mamá me contó que cuando avisaron del fallecimiento de mi abuelo, yo tenía como 1 año, algo así, más o menos 1 año y meses cuando mi abuelo falleció. Entonces avisaron del fallecimiento y yo estuve presente cuando les dieron la noticia, pero como no una noticia relajada, sino como, ay, ya se murió tu papá. Y quien dio el aviso fue la hermana de él. Entonces, como fue un impacto, algo que no se iba a procesar, yo era pequeña, no lo entendía. Entonces ahí quedó como algo grabado en la memoria de las hermanas traen noticias fuertes. Cuando vi ese aspecto, que tardé muchos años en llegar a ese punto, pero llegar, fue que entendí que por qué la relación con una de mis hermanas era difícil. Porque no era tanto esa relación con esta hermana directa mía, sino que en su momento esa posición entregó una información compleja que yo no pude procesar. Entonces era difícil el trato, pero era por eso, porque yo pues estaba pequeña. Entonces, como el impacto llegó, quién sabe cómo lo logré procesar, pero a lo mejor en ese procesamiento se quedó esa información de las hermanas, más bien de la hermana, corre el riesgo, ¿no? Cuando se hace el aviso, o trae información impactante, entonces hay que tomarlo con cautela. Entonces también como ese exceso de barreras de no acercamiento, no un trato directo, como más lejano, como no una buena relación, pues sí son barreras creadas en términos de protección, pero realmente era porque no había procesado la información en su momento. Esto, entendiéndolo y estudiándolo, es como podría haber el espacio que se abrió al momento de volverlo a ver ya con una conciencia diferente, con herramientas, y poder decir, bueno, esa información que vino de una hermana no es realmente de mi hermana, ¿sí? Sino es una hermana que estuvo en ese escenario y entregó una información que llegó y hizo impacto. Entonces, tomar la conciencia de dónde pertenece. No es mi hermana, entonces yo puedo abrir mi relación con mi hermana. No tengo que castigar la relación con todas las hermanas solo por esa información. Entonces se hace todo un aprovechamiento de eso. Y luego, por ejemplo, mantenerse estable o actualizar una nueva interpretación. Bueno, aquí ya lo expliqué la parte de la nueva interpretación. Pero para mantenerse estable, un ejemplo ahí que podría ser, por ejemplo, cuando te pasa un suceso y empiezas a transitarlo, no sé, que te notifican una enfermedad y entonces empiezas a transitar el proceso de recibir la información de que tengo una enfermedad, pero qué enfermedad, qué es lo que sigue en el tratamiento. Entonces vas como siguiendo una metodología, pero ves algunas mejoras, pero no logras ver como más allá de por qué está esa situación que tú estás atravesando en ese momento. Y entonces puedes empezar a aplicar herramientas para hacer una revisión, para ver desde otro punto de vista ese tipo de mensaje o de información que trae la enfermedad cuando se expresa en el cuerpo. Entonces empiezas a ver algo de biodecodificación, empiezas a ver algo de cambiar los nombres o las letras a números, empiezas a ver más codificación. Y entonces, como desde el punto que lo estás viendo, empiezas a hacer un análisis que eso te va a dar como una estabilidad de, bueno, entender de para qué se hizo presente esa enfermedad, qué es el aporte, y sobre eso tomar conciencia y ver cómo va avanzando. No logro ver el aporte, sigo investigando, pero a final de cuentas no me siento a lo mejor tan presionada o tan estresada de no saber por qué llegó esa enfermedad o no entender para qué la enfermedad se hizo presente, sino que mi estado de ánimo es como, ok, está presente, acepto que esté presente, no lo puedo cambiar, pero tampoco me opongo a que se haga presente o lo rechazo totalmente. Entonces como que lo vivirías diferentemente, de diferente forma. Y en cuestión del desafío con la mente clara, que ya hablábamos que era cómo se va a tomar ese intérprete, más bien es cuánto podemos diferenciar entre lo que nosotros tenemos como nuestra verdad y lo que es la realidad, y cuánto aceptamos de la realidad. A lo mejor mi verdad es estudié una carrera, tengo una profesión, voy a salir a buscar trabajo, y empiezas a buscar trabajo y empiezas a mandar solicitudes y empiezas a
tener entrevistas, y entonces vas en ese proceso. Entonces, en tu verdad es: yo ya estoy preparado para presentarme en el área laboral. Pero en la realidad a lo mejor ya no te hablan en una segunda entrevista, se queda atorado tu proceso, te dicen que faltan conocimientos, y entonces la realidad te está entregando otra información que no anula la tuya de que ya estás preparado a cierto punto. Sin embargo, te está informando de más datos. Te está informando que a lo mejor te falta en algún punto más desarrollo, o a lo mejor tendrías que abordar diferente la entrevista, cómo es esa presencia tuya, cómo es ese desarrollo, te desenvuelves bien con las preguntas o te da miedo y tartamudeas al momento de explicar, o tocan temas que a lo mejor no has visto, que son muy actuales y que pocos han desarrollado, y a lo mejor tú apenas te estás enterando, ¿no? Que son temas que necesitas ahora en tu trabajo. Entonces ahí podría ser como hacer ese pensamiento de entre mi verdad y la realidad que está pasando en la parte individual. Y en la parte colectiva, cuando conecto al otro, es desde dónde estoy conectando con el otro. Ya hablé que en algún momento vamos a hacer a algunos desarrollos que aporten al otro, algo en lo que tú puedas ofrecer ayuda, o que desarrolles algo que otro lo pueda utilizar, pero va a haber momentos en que vamos a consumir. Entonces, cuando tú te relaciones con el otro que no eres tú, es bueno tener en claro desde dónde te relacionas. Si vas a consumir un desarrollo de esa persona, o tú vas a entregar tu desarrollo y esa persona lo va a consumir, porque es muy diferente la posición de emisor-receptor y del proceso de comunicación entre ambos. Y luego, si estoy muy enfocado en solo un aspecto, ¿qué pasa con el resto que no enfoque? Tomando en cuenta el entorno siempre, no es que todo el tiempo estés alerta viendo qué pasó allá, si se movió o pasó alguien más en la escena que estás viviendo, no, pero estar atento a los detalles, a esos pequeños movimientos que dices: híjole, es que aquí podría entrar esta información, o es que aquí podría tomar esta decisión, o mejor me espero y empiezo a ver el panorama, ¿sí? Empiezo a ver, por ejemplo, a mí me pasó que en algún momento sí hubo una falla en el proceso en donde estaba trabajando, y la persona que estaba pidiendo el reporte pues se molestó, ¿no? Y entonces ya su forma de reaccionar molesta, empezó a levantar el tono de voz, empezó a gritar. Entonces mi primer proceso fue: si yo le grito no vamos a conseguir nada. Si yo tomo un espacio y le digo: dame un momento, voy a resolver esto y regreso con una solución para ti, podría ser una opción. Pero también ahorita no me está dando opción de reaccionar, entonces hay que ver cómo mediar. Entonces tratar de mantenerme con mente fría, dejarlo que se desahogue, no tomarlo personal, y luego ya ofrecer la solución. Entonces si ya la persona se desahogó, me quedé tranquila, y ya después le comenté: mira, lo que pude avanzar en lo que venías a preguntarme, ya hablé con el proveedor, ya tengo estas opciones, solo me falta tu apoyo en esta pequeña solución, en esta parte. Sí, está bien, y ya se solucionó el problema. Después vino mi supervisor y me dijo: no, ya me peleé con esa persona porque no tiene por qué gritar, que no sé qué, bla, bla, bla. Es parte de mi equipo, no de su equipo, y de la jerarquía organizacional. Le digo: mira, yo entiendo que gritó por frustración, no me lo tomé personal. Si me lo hubiera tomado personal, yo ya también estaría gritándole. Las cosas suceden, bueno, está fuera de mis manos, vamos a ver la mejor opción. Entonces, sí, estar viendo ese enfoque de cómo estoy conectando con el otro y desde dónde estoy conectando. Pero ante todo, no perderte a ti, porque si tú eres tu punto de anclaje, difícilmente te van a mover el entorno con cosas que no te pertenezcan. Y si te mueve con cosas que te pertenecen, pues ya sabes: esto hay que trabajarlo, esto hay que revisarlo a fondo. Entonces, bueno, esto es lo que nos trae este día 8 de julio, y nos vemos el día de mañana. Bye bye.